¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y hoy es el segundo episodio de una sección muy buena que se llama Chant and Drink. Antes que nada, salud. Salud, abuelita. Salud, hijo. Eso. Nos encontramos aquí con mi abuelita. ¿Cómo se llama, abuelita? Dígales a nuestro público. Muy buenas tardes, público queridos. Estamos aquí reunidos para hacer esta presentación a nombre de mi nieto y mío. Y esperamos que les guste lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a platicar. Eso es bueno. Pues bien, ahorita como estamos en tiempos de Halloween, de terror y todo, esto se va a tratar de una plática sobre historias de terror, cosas paranormales, cosas que ha vivido mi abuelita, cosas que a lo mejor yo he vivido o he experimentado, o bien me han contado algunas personas. Entonces pues, a darle abuelita, a darle el frasco. Échale uno bueno, échale. ¿Qué tal me quedó? Muy sabroso, Un muy mojito, rico. rico, ¿sí no? Sí, Eso. muy rico. A ver, abuelita, una pregunta muy buena. ¿Le ha pasado algo paranormal, algo de fantasmas, algo de ese tipo? Pues tengo tuvimos un problemita, que tu tía terminó su escuela y se fueron a Acapulco a pasear, a divertirse por allá, y llegó tan a gusto que su papá, como teníamos un camión, agarró el papá y pues le dice: papá, llévanos a pasear al campo. Ahí vamos todos al campo. Y ya de regreso tuvimos un accidente, que al dar la vuelta en un lugar, estuvimos allí, pues un camión pesado no puede jalar rápido al dar la vuelta. Entonces de repente llega una persona, pues algo tomadito, que todavía traía las botellas en la camioneta. Entonces sentimos el golpe y ahora mi esposo, pues él llevaba manejando el camión, pero en eso sentimos el golpe atrás. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que pues el señor venía tomado, traía su botella y hubo un pequeñito como de 15 años, pues falleció. Entonces, ahora tu abuelito agarró y trató de sacar a aquella persona porque estaban prensados, y lo sacó, pero al abrir la puerta se cayó la criaturita de como de 10 años o 9, muerto, ya fallecido, y se cayó al suelo con los sesos así regados. Y entonces pues fue una cosa horrible, y entonces, ¿qué pasó? Que pues de ver allí el accidente, pues ya lo que hicimos nosotros es de tomar un camión que venía para Atlacomulco, y pues llegamos en Atlacomulco y ya nos fuimos caminando para nuestro pueblo. Entonces agarró en un lugar, íbamos caminando todos pues asustados por el golpe y por ver a esa criaturita allí con los sesos regados y brincando los sesos. Entonces agarramos, ahí vamos corriendo para nuestra comunidad, y en eso se nos presenta una persona grandísima con unos ojos rojos. Pues ¿qué hicimos? Nos espantamos, y yo rezando, pidiéndole a Dios, que pues era una cosa horrible, de que veíamos esa persona altísimo y con los ojos rojos, y ahí íbamos corriendo, pidiéndole a Dios que pues ya no nos sucediera más cosas. Y llegamos a nuestra casa todos asustados, pero en eso llegamos a la casa y mi esposo, del susto, lo que haya sido, agarró y manda a traer su cervecita y se la tomó. Pero ¿qué pasó? De allí se empezó a enfermar mi esposo y pues cayó en una depresión muy triste, porque anduvimos en la justicia, anduvimos viendo que se arreglara ese problema, y pues ya de andar para allá de un lado a otro, pues se enfermó mi esposo
y pues mis hijos todos a la escuela y todos veníamos caminando de nuestra comunidad a la cabecera de Atlacomulco, que era, así le nombrábamos, Atlacomulco. Sí. Entonces ya llegábamos aquí, yo venía caminando con mis hijos de nuestra comunidad a la ciudad de Atlacomulco, y entonces ya agarramos y pues veníamos caminando diario, caminando de allá para acá y de aquí para allá. Y cuál fue la sorpresa de que pues ya de ver mi esposo, de que sufría yo con mis hijos de un lado a otro caminando, y ver que llegáramos a tiempo a la escuela a mis hijos, pues yo en tiempos de agua tenía que cargarle sus zapatos para entrar a la escuela, y entonces ya agarraba yo y cargaba los zapatos que traían llenos de lodo para llegar otra vez a mi hogar. Y entonces pues era del diario el caminar, diario de un lado a otro, y no me quedaba otra más que llegar a la casa, medio hacer las cosas y prepararles de comer o lo que podía hacer, y córrele de nuevo para la ciudad de Atlacomulco caminando, porque antes no había transporte de un lado a otro como ahora que hay un montón de carros. Antes no, antes pasaba uno hasta cada hora, cada media hora, y era un sufrir en aquellos tiempos. Y entonces pues gracias a Dios, pues con mucho esfuerzo terminamos de sufrir ese sufrimiento, y ya hicimos aquí nuestra casita, ya estuvimos viviendo aquí, ya no sufrían tanto mis hijos de un lado a otro, ya nomás era de unos cuantos pasos para llegar a la escuela de mis hijos, pero gracias a Dios están todos aquí mis hijos. Pues ahora le pido a mi Dios que me ha permitido verlos casados, y ya con mis nietos, con mis nueras, con todos, pero estoy feliz porque tengo todo a mis hijos, aunque estén regados, pero los tengo todos. Gracias. Ya voy. Una vez me platicó, no sé si se acuerda, de una historia, pues sí, algo fuerte, de cuando su papá se dedicaba a, ¿cómo se llama?, a vender el pulque. Esa es una vida real, que mi papá, ahora tu bisabuelito, tu bisabuelito, él vivía de eso, de su pulque y de sus campos. Él iba a entregar sus pulques de una comunidad a otra comunidad con sus animales, llevaba sus botas, unas botas grandes de borrego, de esos merinos, y entonces iban montados en sus caballos, y en todo el caminar de llegar a donde iba a entregar sus pulques, agarraba y tenían que desinflar el pulque, sacarle el aire para que no se tronaran las botas en el caballo que los llevaba. Y entonces pues por allá les agarraba el aguacero, por allá pues a veces se venían, a veces no, se quedaban porque el aguacero los agarraba, y entonces se quedaban en diferentes casas donde les daban permiso quedarse. Sí. Entonces una vez, de tanto aguacero que ya se les vino, ya noche, ya no se pudieron regresar a la comunidad de ellos, entonces agarraron y se quedaron en una casa. ¿Y cuál fue la sorpresa de mi papá? De que vio unas güerotas, pero unas muchachas muy bonitas, una señora pues bien presentada. ¿Y qué sucedió? Que cuando vio mi papá de que pues aquellas personas, el esposo durmiendo, entonces la señora y la muchacha se sacaban los ojos en el fogón. Antes se ponía el fogón, se sacaban los ojos, se quitaban los pies y se quitaban sus brazos, y en lugar de brazos se ponían los petates, o sea que unos petates como alas. Y entonces dice mi papá que salió volando, mamá y hija salieron volando y se fueron, y al regresar llegaban con una bolsota de sangre de donde iban a hacer travesura con los niños, yo creo a chuparles la sangre o no sé qué les hacía. Sí, es lo que se dice, ¿no? Que las brujas chupan la sangre. Sí, y entonces dice que llegaban la mamá y la hija, y en una olla dice que tenían allí la olla y ya vaciaban toda la sangre que traían de las criaturitas donde hacía maldad, y se ponían de nuevo los pies y se ponían los ojos,
y ya se iban a acostar como si nada. Y entonces tu abuelito, pues, no se quedó callado. O sea, él sí dijo, aquí hay brujas y... No, y ya después agarró y tu abuelito y ya la siguiente vez se volvieron a ir a quedar. Y entonces ya fue donde le platicó a su esposo, le dice, mire señor, no es nada, pues para mí es malo, pero para usted pues es una falta de respeto lo que le está sucediendo en su casa. Dice, su esposa y su hija salen de noche a hacer travesuras. A lo mejor el señor pensando, no, se van de locas, pero pues el señor lo dormían y no se despertaba. Ajá. Y entonces ya, y lo que hizo el señor, ya no se durmió, sino que se quedó ahora allí con mi papá y su peón que llevaba, que cargaban los caballos. Entonces agarró y les dice, ahora espérelo aquí, señor, dice, para que no crea que soy mentiroso lo que le estoy diciendo. Y sí, el señor dice que lo esperó su esposa y que agarró y que le prendió fuego a su esposa y a su hija, porque de ver cómo hacían eso, sí, pues que se quitaban todo, se sacaban todo y la sangre la echaban en una olla para que después ellos, en lugar de comer el alimento o las tortillas, ellos se agarraban y se tomaban su sangre. Y así vivían. O sea... Ajá, sí, y por eso es donde mi papá pues, nos platicaba toda su historia. Y luego se venían, cuando venía el agua, y ellos se atrevían a venirse de San Felipe, de todos esos rumbos de por allá donde entregaban sus pulques, se agarró y se vinieron. Llegan al río Lerma, como antes llovía mucho, sí. Y en el río Lerma pues se quiso pasar con los animales, pues no se lo estaba llevando el río Lerma con todo y caballo, pero como los caballos saben nadar, ajá, pues sí se alcanzaron a salir, se salvaron. Ajá. Después agarró mi papá y le dice a su ayudante, pues ya no nos vamos a ir, y así cuando veamos que llueva, mejor nos quedamos y ya. Y eso fue su historia de mi papá que nos contaba en aquellos tiempos. Y otra, cuando él le gustaba cazar de noche los patos en la presa. Oh, ajá. Y luego se iba a cazar sus patos. Si no se traía 6, 7 patos, no se venía. Entonces, en la presa esa, pues se metía a sacar sus patos en las noches. Y agarra, pues no se estaba, dice que ahogando, sino ha sido por otro peón que siempre cargaba su peón y se iba. Y que ya en eso dice que agarra y que va el muchacho y lo saca a mi papá. Y dice, no, dice, pues ya mejor ya no vamos a venir muy noche, dice, mejor nos venimos aunque sea tardecito, nos venimos a cazar. Sí. Y sí, así, pero no cazaron, entonces al otro día se iban de nuevo con sus caballos y se iban con el peón. Y que ya agarran y vuelven a cazar sus patos y ya se vienen. Y dice que cuando menos ven sale un focote grande así, pero es porque llevaba su lámpara en la frente, uh-huh, la bruja. Y entonces dice que pues ellos se le pisaron el caballo, que bueno, lo golpeaban para que corriera, uh-huh, y que ya se vinieron y que también ella ahora sí que la bruja, como se ponen las patas de guajolotes, que ahí venía pero rápido también. Y entonces agarran y que ya cuando llegaron aquí en la comunidad de nosotros, ya ahora allí en donde está la casa de mis hermanos, allí dice que como ellos vivían hasta allá atrás de la iglesia, ajá, y entonces allí dice que agarró mi papá, dice, no, aquí a ver si ya no nos hace nada, ya llegamos en la comunidad. Y que sí, que no, y la malvada bruja dice que lo siguió hasta que llegaron allí, pero mi papá, antes de que él se siguiera caminando, que hizo una Santa Cruz en la tierra, uh-huh, y hizo la Santa Cruz allí, y en la mera mitad de la cruz clavó el cuchillo, y allí, pues allí se detuvo, okay, allí se detuvo la bruja, allí amaneció la bruja, y al otro día mi papá iba a recoger su cuchillo que clavó, y cuál, pues ahí lo vio la señora. Pero ya, o sea, seguía vestida, bueno. Sí, así como estaba, sin ojos, sin patas, sin pies. Y ya agarró y ya le preguntó, y dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde saliste? No, porque soy de San Pedro
el alto por allá. O sea, sí, sí Sí, hablaban. Ah, sí, pues sí hablan, pues son personas. Y entonces dice que ya le dijo, ¿cómo se llama tu esposo? No, que fulano de tal. ¿Y por dónde vive? No, pues que a tal lado, así, así. Y lo que hizo mi papá es de ir a traer a su esposo. Y allí con mis hermanos a un lado de por allí de su casa, agarra y que dicen, entonces ahorita vengo, no, pero suélteme de aquí para irme, que quién sabe qué. Dicen, no, dice, ahorita regreso, dice así. Pero fue a traer a su esposo. para que la viera. Para que la viera dónde estaba su esposa. Ajá. Y que ya la vio como la vio, y delante de toda la gente que había allí, que la quemó delante de la gente, y ya no regresó la señora a su casa. ¿A poco sí? No, ya no regresó, porque ya la quemó allí. Dice, yo me estoy acostando con un animal, no con una persona. Ajá, y que ahí fue donde lo quemó. Le digo. Ya, para que vean, o sea, para los que dicen que no. Saluda, abuelita. Échale. Para los que dicen que no existen las brujas, allá hay dos testimonios de cuando se iba su papá por el pulque. Ajá, a y entregar luego sus pulques. Y luego el otro por los patos. Ajá. ¿Alguna vez a su familia, a usted o a sus familiares o algo, la famosa Llorona? También, también ahí está mi primo Ricardo, como él salía a raspar de tarde sus magueyes del cerro, entonces también llovía, y por allí cerca de la casa, también ahí venía él con su cigarrito y todo eso fumando, y bajó así y que oía que escuchaba la Llorona, y que agarra y que dice, esta hija Llorona, dice, es una vieja que está llorando, dice, ese no es persona, es un alma, que dijo él, y que ya agarra y se sigue bajando, y hasta que lo encontró en un laguito así de agua que había, y que allí agarró y ya lo ve que está ahí el bulto negro, no es persona. O sea, no, es un... No, un bulto negro nada más. Ajá. Entonces agarra y que ya agarró mi primo, y que agarra una piedra y lo azota así, le pegó, pero al tocarlo, Sí. chispeó y se desapareció. O sea, pero sí se escuchaba su... Sí, porque estaba llora y el bulto negro, pero no era persona, era el alma, yo creo, espíritu. Ajá. Y sí, que le aventó la piedra y que sí salió como lumbre, pero Sí. desapareció. Ajá. No, o sea, sí existe. Sí, Entonces. sí existen, sí existen. De que existen la Llorona, sí existe. Pero te digo que eso sucedió. Eso fue la historia de mi papá y de mi primo, que él lo vivió, todo eso. Ay, güey, no, sí. ¿Y usted le ha pasado algo así o...? No, gracias a Dios, no. No. No, yo creo el día que me suceda eso me espanto y me desmayo allí. No, pues, ¿se acuerda que una vez Misa nos platicó que se fue de fiesta? Y que según ya era medio tarde, bueno, lo que nos cuenta, ¿no? Y que, no sé, bueno, más o menos me acuerdo que nos dijo que ya iba saliendo de la fiesta, ya saben, chavos, ¿no? Total nos dice que ya iba llegando a su casa y que empieza primero pues a sentir que sí, el lamento y todo eso, y que no daba o sea, él caminaba pero no sentía que avanzara. Pues total que así estuvo un buen rato, se hizo mucho tiempo, y casi llegando a su casa, pues fue cuando ya como que empezó a sentirse más la tensión, a sentirse más todo eso, y que ya sabe lo que dice, ¿no? O sea, si se escucha lejos, está, creo que cerca, ¿no? Y si se escucha cerca, está lejos, algo así. Pues al parecer se salvó, pero imagínense qué miedo. Sí. Uno viene acá medio echando el drink y todo, y de repente, Sí, también aquí en Tecoa mucha gente, pues sí se asustaban porque muchos dice que se les presentó, no me acuerdo qué persona también, dice que iba camine, pero que se le presenta un perro negro así, pero él se echó a correr al ver ese animal, que se echó a correr y que agarra y que ya después se voltea y que le avienta la piedra, y que sí también salió lumbre, pero era el otro, era el diablo. El diablo. Ajá,
que ahí en esa parte de allí siempre dice que se presentaba. Varias gente lo platican que allí siempre les asustaba y que se les presentaba como animal. Y sí, mucha gente dice que sí. Pues sí, llevaban esa sorpresa tan grande que te digo que cuando nos pasó el accidente, Sí, nosotros lo vimos porque era una cosota alta, Pero era, una persona como persona, pero con los ojos grandes, rojos. pero era, o sea, ¿era color negro o...? Pues en la noche ya que se va a ver así estaba todo de negro. Y no fue una cosa horrible esa vez. ¿Y ese no lo siguió? Pues no, nada, porque yo iba rezando, yo pidiéndole a mi Dios que nos librara de ese animal, porque yo sabía que por ahí salía esa cosa horrible, y por eso pues no. Yo nomás le pedí a mi Dios que me dejara llegar con bien a la casa, porque no, sí fue una cosa horrible. Todo por ir a disfrutar con la alegría de la hija que había regresado de Acapulco. Sí. y por ejemplo, yo me acuerdo que mucho tiempo estuvo sonando el famoso charrito negro, no sé si... Sí, pues ya ve que cuando quisieron abrir el cerro también, ya ve que allí la máquina lo volteó porque no dejó seguir. Allí donde están abriendo ahorita la calle. Aquí en la entrada. Ajá. ¿A poco sí? Allí varias gentes pues en esa parte, el camino que va a la parte de arriba, Ajá. pues allí estaba una peñota donde le decían los chiveros. Allí estaba una peña grande y allí se paraba la cochinada. Bueno, esa vez que nosotros lo vimos, porque yo llevaba a Estela, no me acuerdo quién otro llevaba, y ahora tu abuelito, él iba adelante caminando, Sí. y nosotros pues íbamos atrás, y te digo que sí, yo sí lo vi ese animal, porque pues es un animal, porque ¿cómo puedo yo decir que es una persona si es un Satanás? Y yo por eso desde esa vez le pido a mi Dios que nunca me vuelva a permitir tener un problema de esos ni nada, porque sí, es una cosa horrible. Oye, y ya por eso. Ya tiraron algo. Estamos teniendo, bueno, no sé si alcanza a escuchar en el micrófono, pero estamos grabando ahorita nada más. Nos encontramos mi abuelita, mi mamá, mi papá y yo aquí, estamos solos, ellos están ahí, sentados. O sea, estamos, no sé si sea mire, estoy sudando, chéquele, estoy... Ya es algo tarde, son como las 11 yo creo, 12, sí, más o menos, ¿no, güey? Uh-huh. Estábamos así normal y de repente se cayó algo, no sé si se alcanzan a escuchar, pero... Pues ahí donde dice, güey, una vez fui con un amigo, mi hermano y yo pues de noche a ver la luna llena, porque queríamos ver cómo salía del cerro. Ajá. Entonces, pues subimos bien, o sea, hasta se veía como un caminito normalito y todo, llegamos a la punta, todo súper bien. Llegamos más o menos a la 1 de la mañana al cerro. Estuvimos ahí media hora viendo el paisaje, nos llevamos unos plátanos, estuvimos ahí comiendo. Y cuando bajamos, o sea, ya cuando íbamos a bajar, güey, de repente, pero así, o sea, éramos los únicos, éramos 3 nada más, y los perros, porque llevamos 2 perros, nos empiezan acá como a chillar. Pues sí, porque veían ellos el mal. Sí, yo creo. Ellos veían el mal a los animales, lo que es los animales o los perros. Hasta un caballo también ve algo malo y relincha al caballo o no quiere caminar. Sí. Eso es lo que sucede en los animales. No pueden hablar, pero sí ven las cosas que uno no ve. Sí, pues yo creo que esa vez lo vieron, ya de cuenta que chiflan y empiezan los perros a chillar, ¿no? Yo como soy muy miedoso, o sea, imagínate, ahorita ya estoy sudando, ya estoy nervioso, ya me voy a quedar aquí en su casa, güey. Así. Y pues haga de cuenta que empezamos a bajar otro poco más y otra vez, pero ahora, o sea, el chiflido, haga de cuenta, el primero fue acá, pero ya fue allá y otra vez nos quedamos así de, pues sí, nos quedamos pensando y los perros otra vez chilla, güey. Entonces ya cuando íbamos a bajar había un buen de árboles tirados, cosa que no había cuando íbamos subiendo, o sea, había muchísimos árboles tirados, entonces tuvimos que hacer de todo. Ajá. Total, terminamos ahí, o sea, porque había muchísimos obstáculos, terminamos bajando a 4:30,
5 más o menos, cuando en sí lo subimos en 2 horas. O sea, fue muy tétrico porque los chiflidos, luego los perros en todo el camino estuvieron como que de repente chillando, de repente alerta, ladrando y todo, pero éramos los únicos. Entonces, pues fue más o menos ahí donde dice. Sí, yo creo sí, que era el que chaparrito, sí. ¿no? Que Sí, el chaparrito que se le nombra, por no decir que es el otro. El diablo. El Belcebú. Sí, y por eso eso fue lo que sucedió y es lo que pues, la historia que yo tengo y pues de tu bisabuelito pues fue un hombre muy trabajador. Él tenía sus peones, él tenía sus animales, él pues se iba a sus campos a trabajar con alegría y venía con sus animales y todo. Nosotros como hijos pues nos íbamos de compañía con él al campo, a la siembra, veíamos cómo mi papá trabajaba su campo con alegría, de ver su maizal, de ver su trigal, su cebada, todo eso y eso lo hacía para bien de sus animales. A él le gustó mucho. Pues sí, pero también se llevó experiencias. Sus experiencias. Paranormales, ¿no? Ajá. No, y mi papá fue una persona que pues nos platicaba todas sus historias, todo lo que él vivió de joven, él vivió pues alegre, él no se casó joven porque pues le gustaba la vida alegre, de estar solo, sí. De que nadie lo detuviera, de que nadie le dijera algo que le prohibiera, no. Él le gustó ya cuando vio él que ya era necesario casarse, pues ya se casó. Pero mi mamá lo quería mucho, pero mi abuelito, por parte de mi mamá, no lo dejaba casar con él, porque le decía, mira hija, no te cases con él porque es una persona que le gusta a las mujeres aquí y allá, te das cuenta que tiene hijo aquí y hay hijo allá, dice, y para que al rato te deje, no, dice, eso no. Y a final de cuentas, pues como mi papá quiso mucho a mi mamá, ¿qué hizo? No le aceptaron sus papás. Lo que hizo fue a ver el padre para que le fuera a pedir ahora a la novia. Sí, le hiciera ahora tu bisabuelita. Y entonces ya no, pero que padre, mire, yo no puedo dejar a mi hija que se case. Dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es una cosa que pues debe de ver que en la vida de tu hija que sea feliz. Pues, si ya vivió su vida esa persona, pues déjala que viva su vida, sí. Pero a lo mejor, pues, ¿qué tal si le va bien a tu hija ya mejor? Sí. Porque ya vivió su vida antes y es donde ya lo dejaron casar con él. Y pues sí, salió chido. Pues, sí, así fue una alegría. Gracias a mamá y papá que te han escuchado y te han visto tu programa, aunque es una presentación para tu escuela o para lo que vaya a ser, pero bien o mal aquí estamos, contigo, apoyándote en lo que necesites, pues tu papá y tu mamá, dele gracias a ellos que pues ellos te dieron la vida, te dieron la salud, te dieron la alegría que pues yo siento que estás orgulloso de ellos, ¿por qué? Porque has hecho el esfuerzo hasta donde has llegado. Sí. Gracias, hijo, pues, por todo. Este sería el primer capítulo de nuestra sección de Echando el Drink, versión... es el primero. El primero, Echando el Drink de terror. Porque pues estamos en esta época y es bueno saber historias de... Eso ya tiene años, ¿no, abuelo? Ya bastantes años. Imagínense, ya tienen muchísimos años y todavía siguen causando esa ilusión de niño. No sé si recuerden cuando se contaban historias y de repente pasaba lo de ahorita, de ruidos, lo que sea. Se espantó, güey. Pues sí. No, mi abuelita no se espanta. Pero bueno, espero les guste mucho. Si quieren otro capítulo Echando Drink con mi abuelita, ¿cómo veo, güey? ¿Usted se avienta o no? Pues esperemos que... ¿Les guste, sí o no? Otra historia que vamos a contar. Eso. ¿De qué va a ser? A ver, más o menos. Ahora va a ser por parte de nuestra comunidad. La comunidad de nosotros, antes no teníamos nuestra iglesia que está hoy, nuestra parroquia. Antes teníamos una capillita, no sé si sabes que está la capillita hasta allá arriba, sí. En el cerro. Pues hasta allá
íbamos, bueno, iban la gente a celebrar las fiestecitas hasta allá arriba. ¿Y qué pasó? Que pues para subir los padres tenían que subirse en caballo, porque caminando pues está retirado. Y pues la gente pues ya estaba uno acostumbrado a subirse a los cerros, pero los padres no. Y entonces allá pues era una fiestecita que se sacaba muy bonito y se sigue sacando esa fiesta, si tú lo sabes. Sí. Se sigue sacando esa fiestecita. Y también por allá, pues mi papá una vez también, cuando todavía no se celebraba la fiestecita como se celebra hoy, iba a raspar y por allá arriba llevaba su caballo, él montaba su caballo y se iba. Pero después, una vez dice que se fue sin caballo, se fue caminando así a raspar sus magueyes y que cuando oía que iba un caballo así, pues corriendo, pero al correr dice que aventaba lumbre el caballo, de las pisadas que daba, sí, aventaba lumbre, y que entonces mi papá dice, y bueno, ¿y esa persona quién será? ¿Por qué saca chispa en las patas del caballo? Y que ya lo vio así que iba camina y camina el señor gordito, un gordito, y que ya se trastumbó así mientras él estaba raspando y que todavía se fue a asomar, pero que él esperaba que saliera para la otra lomita y que nunca salió, o sea, y de allí se metió y de allí ya no salió, ya no lo vio ni para dónde. Y sí, pues dice mi papá, no, pues era el otro que pues pasó por allí en ese momento. Sí. Y sí, que él ya le dio miedo. Y entonces lo que hizo mi papá ya, en lugar de irse solo así, ya llevaba su Cristo en su pecho. Sí, siempre ponía su Cristo, ¿no? Ajá, para protección, siempre que ya se iba a raspar, cargaba bueno, como nosotros que luego traemos nuestras medallas, ajá, así él dice que ya cargaba, y veía algo, pues ya lo presentaba, y ya no pasaba nada, pues ya no pasaba nada. Pero sí, mi papá se llevó muchas cosas vivió mi papá en su vida que vivió, pero fue una persona muy trabajadora. ¿Para qué? No es porque era mi papá, pero pues a él le gustó mucho el campo, le gustó mucho sus magueyes, le gustó mucho entregar sus pulques de un lado a otro, pero hacía un pulque tan sabroso que todos sus hijos nos crió con un vasito, no mucho, más chiquito que ese. Nos daba un vasito de pulque cada quien, y ahora sí, hasta allí, hijos. Todavía tu tía María Elena y tu tía Estela vivieron esa edad de pulque. Todavía les tocó un vasito cada quien. De pulquecito. Ajá. ¿Y ahorita? Pero era un pulque bien rico, era un pulque que era pulque de maguey y pulque de cerro. Ah, ese era bien rico, ajá. Pues ahorita es un vasito de mojito. Sí. ¿Sí o no, güey? Pues sí. Pues bueno, ajá, espero les guste mucho. Sí. Salud, abuelita. Salud, hijo. Salud y salud a nuestros televidentes aquí. Espero les guste mucho esto y ya saben, mi abuelita tiene muchísimas historias de todo, entonces pues denle like, si una que le den like, suscríbanse y también vamos a tener más secciones en este mes de Halloween, entonces pues va a ser lo mejor, ¿no? De este mes. Espero les guste mucho y sería todo. Gracias.